sabemos el título de la palabra que va a aparecer ahí de un momento a otro. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Vicente, Jorge, llévale un micro a Vicente y ora por la palabra, Vicente. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para que el Señor nos dé libertad para predicar y enseñar lo que el Señor me ha estado hablando. Sí. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora, Señor, Padre, después de haberte adorado, después de haberte, Dios mío, hacer la alabanza, de haberte dado la gloria, la honra, Señor. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, que venga hablando en esta hora a tu pueblo, Señor, que tú quieres decir a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Ven, Dios mío, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, que sea oída y entendida por todo y cada uno, que caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Podéis sentaros. El título de la palabra de esta noche se llama Comunión y Unción. Me gustaría que en esta tarde, cuando terminemos de predicar, todo el mundo aquí sepa qué es la comunión y qué es la unción. Y qué diferencia hay entre comunión y unción. Y cómo la comunión y la unción interactúan en la vida del creyente. Y cuál de las dos tiene prioridad o cómo funciona. Cómo la comunión y la unción interactúan entre ellas dos. Cuando Jesús se va a ir de la tierra, los apóstoles se ponen tristes porque Jesús dice que se va. ¿Y cómo sería de vital y de importancia la venida del Espíritu Santo que el Señor les dice: os conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, os enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. O sea, os conviene que yo me vaya. Los apóstoles se quedarían atónitos. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Pero Jesús dice: os conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo y habitar en cada uno de vosotros. Hasta ese momento el Espíritu Santo estaba con la gente, con la gente de Dios, pero no estaba en la gente de Dios. El Espíritu Santo no vivía dentro. El Espíritu Santo no vivía dentro del rey David. El Espíritu Santo no vivía dentro de Abraham. El Espíritu Santo no vivía dentro de Ezequías. El Espíritu Santo no vivía dentro de Sansón. No. El Espíritu Santo venía sobre el profeta, lo usaba y otra vez se iba. Luego venía otra vez y se iba, porque el Espíritu Santo no podía vivir dentro del corazón del ser humano, porque Jesús todavía no había derramado su sangre para poder purificar y pagar el precio para que el hombre fuese la casa del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se marcha, después de su resurrección, viene el Espíritu Santo y ya no viene como en la antigüedad, sino que viene para vivir dentro del creyente. Y ahora el Espíritu Santo no está conmigo, sino que está en mí, que es mucho mejor. No está conmigo solamente, no, ahora está en mí, está dentro de mí, porque mi corazón y mi alma es su casa, por el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo quiere vivir en la casa que es el creyente? ¿Para qué el Espíritu Santo vive en el creyente? El Espíritu Santo tiene un trabajo enorme en cada creyente y tiene funciones incalculables en cada creyente. Ahora, yo quiero hablarte en esta noche de dos cosas que el Espíritu Santo hace posible en la vida de un ser humano. La primera cosa se llama la comunión. El Espíritu Santo produce, si usted colabora con Él, la comunión entre usted y Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener comunión con Dios.
No podríamos tener comunión con el Espíritu Santo mismo y no podríamos tener comunión con Jesús, porque al tener comunión con uno la tenemos con los tres. El Espíritu Santo, una de las cosas más importantes que produce en la vida del creyente es la comunión. Y otra de las cosas más importantes que Él produce en la vida de los creyentes es la unción. Diga conmigo, comunión y unción. Unción y comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Y qué es la unción? ¿Y qué diferencia hay entre la comunión en el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo? ¿Y cómo debemos equilibrar? ¿Cómo debemos establecer prioridades entre la comunión y la unción? Mire, comunión, por la herencia que tenemos en España, pues se nos viene a la mente la comunión, pero esto no es. Comunión es una palabra griega que la palabra dice koinonía, una palabra rara, griega, pero cuando en nuestra Biblia aparece comunión, ahora vamos a ver el texto, ve buscando el texto, hermana, el primer texto, cuando la palabra dice comunión, en el griego, en el original pone koinonía, ahí está la primera, dice, no, este no es, segunda de Corintios 6, 14, no es, a ver, 6, 14 es esa. Segunda de Corintios, mira a ver si es esa, hermana. Esa es, está bien. Entonces, bueno, el versículo que yo quiero hablarle es el que dice, el apóstol Pablo dice, quítalo ese, la comunión en el Espíritu Santo. La comunión en el Espíritu Santo. Que el amor del Padre esté en vosotros, que la gracia del Señor Jesucristo esté en vosotros y que en vosotros esté la comunión en el Espíritu Santo. El otro texto, el siguiente, hermana, este habla de la unción, ¿ves? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo produce en el creyente comunión y unción. ¿Qué es la comunión? La comunión, del griego koinonía, habla, de la intimidad. Koinonía significa intimidad, significa comunicación, significa compañerismo, significa una relación íntima. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que la koinonía del Espíritu Santo está en vosotros, está diciendo que la comunión íntima con Dios está en vosotros. Cuando usted se cierra en su cuarto a solas y comienza a tener comunicación con el Espíritu Santo, eso es koinonía, eso es comunión. Eso no es unción, eso es comunión. Ahora, la unción es cuando el Espíritu Santo te capacita para hacer algo. Si el Espíritu Santo me unge para predicar, el toque del Espíritu Santo que Él me da para que yo pueda predicar, eso no es comunión, eso es unción. Si la hermana Antoñita está ahí bajo la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la toca y la fortalece para que pueda ministrar en la alabanza, eso es unción. Del griego dunamis, que viene, de ahí viene el vocablo castellano dinamita. Entonces, la unción del Espíritu Santo es el toque del Espíritu Santo para hacer cosas. Esa es la unción. Pero la comunión es el toque íntimo del Señor contigo, no para hacer nada, sino para que usted tenga comunicación con Él. No sé si me estoy explicando.
explicando. La comunión es la intimidad con Dios, mientras que la unción es el toque del Espíritu Santo para hacer cosas. Cuando Jesús se pasaba la noche entera orando, ahí no había unción, ahí había comunión, porque Él estaba la noche entera en comunicación con el Padre. No estaba sanando a nadie, no estaba devolviéndole la vista a ningún ciego, no estaba resucitando a un muerto, no estaba predicando bajo el poder del Espíritu Santo, simplemente estaba en comunión íntima con el Padre. ¿Entendéis la diferencia entre entre comunión y unción? La comunión es en secreto, la unción es en público. Y lo que nosotros debemos de buscar prioritariamente es la comunión, porque la comunión desata la unción. Hay gente que quiere la unción sin buscar la comunión. Y Jesús desataba la unción del Espíritu Santo en aquellos cultos tan grandes que Él hacía, pero cuando terminaba, Él se iba al monte a orar solo. ¿Y para qué se iba Jesús al monte a orar solo? Él se iba para tener comunión con su Padre. ¿Quiere Ezequiel tocar bajo la unción de Dios? Comunión. ¿Quiero yo predicar bajo la unción de Dios? Muchas horas de comunión. ¿Quiere Lidia cantar bajo el poder de Dios? Mucha comunión. ¿Quiere un evangelista poderoso que haga en su culto, se den señales, milagros, prodigios? Comunión. Sin la comunión es imposible la unción. La comunión es buscar el rostro de Dios. Y la unción es encontrar el brazo de Dios. Pero nadie puede encontrar el brazo de Dios si primero no ha encontrado el rostro de Dios. No sé si yo en esta tarde me estoy explicando bien para que usted entienda. La prioridad número uno del creyente es buscar la comunión con Dios. Y entonces, por efecto dominó, encontrará el poder de Dios. Pero hay gente que no quiere la amistad con Dios. Quieren el brazo de Dios. Saúl, el primer rey de la historia, a él no le importaba para nada su relación con Dios. Él solo quería a Dios para que Dios le capacitara con poder para ser respetado por el pueblo. Pero él no era amigo de Dios. La comunión habla de una amistad. Un seudónimo que se podría hablar sobre comunión es amistad. Y la amistad con Dios, entonces Dios delegará sobre ti el dunamis. La koinonía trae el dunamis. Es más, el dunamis, que es la unción, que es el poder de Dios, Dios no le va a confiar su dunamis a nadie que no ande en intimidad con Él, porque no es de fiar. Y porque la unción, el poder para hacer cosas sin la comunión es peligrosísimo. Y a lo largo del mensaje usted va a entender por qué. Dios nos libre de gente con unción sin comunión. Sería una barbaridad. Y Dios no puede transferirle y confiarle su poder a un nivel más alto que el nivel en que esté la comunión de esa persona con Él.
¿Y por qué? Miren, porque la comunión con el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu Santo y el testimonio del creyente. Mientras que la unción del Espíritu Santo produce los dones, el poder, el dunamis del cielo. Ahora, la comunión con el Espíritu Santo produce fruto. ¿Y qué es? La Biblia habla del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Y qué son los dones del Espíritu? Porque hay gente que lo malentiende. Miren lo que es el fruto del Espíritu. Adelante, Stephanie, el versículo de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu, fíjense, el Espíritu Santo viene para que usted tenga fruto. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es milagros, poder, resucitar muertos, sanar a los enfermos, ponerle la mano a alguien que se caiga. ¿Estoy leyendo bien? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo en un creyente es una personalidad que cada día se asemeja más a la personalidad de Cristo. El fruto del Espíritu Santo no es resucitar a los muertos. Eso sería la unción del Espíritu Santo. Eso serían los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es cantar o predicar bajo la gloria de Dios. Eso no es fruto del Espíritu. Eso es don del Espíritu. El origen es el mismo, es el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo. El fruto habla de la personalidad, mientras que los dones hablan del poder de Dios para hacer cosas. Si yo soy el Espíritu Santo y Tony tiene comunión conmigo, aparecerá en él el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. O sea, cada vez su comportamiento en la iglesia será más amoroso, más benigno, más bondadoso, más templado, más misericordioso, más compasivo, más paciente, más generoso. Ese es el fruto, aunque no haga milagro, aunque no hable en lengua, aunque no sane a nadie. Pero la comunión con el Espíritu Santo va a producir ese fruto. Y ahora, cuando Dios ve que Tony tiene fruto del Espíritu, que es una persona madura en Cristo Jesús, le confía su poder para que ministre bajo la gloria y bajo la unción de Dios del cielo. Porque la gloria y el poder y el dunamis de Dios se necesita en la tierra. El Espíritu Santo despliega su poder. Y es necesario, hermano, yo estoy convencido de que en España no va a crecer la iglesia si no es a través de un movimiento de unción, de poder, de fuego y de gloria. Es la única manera en la cual la iglesia del Señor va a prevalecer en España. Pero ¿a quién le va a confiar el Señor ese poder? Dios le va a confiar ese poder del cielo a los hijos suyos que por la comunión tan intensa con el Espíritu Santo están produciendo fruto espiritual y sobre esa personalidad madura y cada vez más parecida a Cristo, Él va a descansar la unción y el poder del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos gente con poder. Necesitamos culto con gloria.
necesitamos culto con unción. Pero todo eso tiene que descansar en gente con fruto del Espíritu Santo. Gente amorosa, paciente, benigna, templada, humilde, sencilla. Fruto del Espíritu. ¿Por qué enseño esto en esta tarde? Porque hay gente que buscan el poder, cuando en verdad deben de buscar el rostro del Señor, la comunión del Señor. Cuando Jesús terminaba sus campañas y se iba solo al monte a orar, ¿qué buscaba en el monte? Buscaba a su Padre, para estar en comunión íntima con su Padre. Y el Padre, a la mañana siguiente, le confiaba su poder. Y Jesús ministraba con aquel poder que nadie, ninguno, hemos llegado todavía a poder ministrar. ¿Por qué? Porque Jesús, como hombre, estableció bien las prioridades. Comunión es, hermano, donde descansa la edificación de los dones y del poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque se avecina un poder gigantesco en la iglesia. Y no solamente esta iglesia, se avecina un avivamiento gigantesco en España. Pero si la iglesia no ha aprendido a tener comunión con Dios, la iglesia se va a convertir en un egoísta, en un déspota, que no sabe usar el poder de Dios, que se vanagloria del poder de Dios, que se matan entre ellos, porque no han aprendido la comunión y el fruto del Espíritu. Dios solo va a usar a gente que están marcada por la comunión que en ellos han producido fruto. Por eso Jesús pagó un precio tan alto cuando entró al lugar santísimo, espiritualmente hablando, y Él vertió allí su sangre preciosa. Porque el lugar santísimo representa el lugar de la comunión. Esto lo digo para los nuevos, porque los nuevos están aquí diciendo, ¿qué es esto de la comunión? Pues la comunión significa que usted puede tener comunicación con el Padre, intimidad con el Padre, que eso es la vida cristiana. Se lo digo a los nuevos, a las nuevas que han llegado en estos días, al lleno de campi que está viniendo. La esencia de la vida cristiana es toda la vida cristiana y toda la fe cristiana ha sido posible porque Dios quiere devolvernos en Jesús su comunión. Él quiere que usted sea su amigo íntimo y que usted lo busque diariamente, que usted tenga coinonía con Él, comunión con Él. Y cuando uno madura en la comunión, Dios le confiará la unción. Amén. Entonces, el lugar íntimo, el lugar santísimo del tabernáculo estaba cerrado. No había manera de entrar allí, no podíamos tener comunión con Dios. Pero cuando Jesús entra al lugar santísimo, el velo del templo se rompe, se rasga de arriba abajo, diciendo Dios, ahora el lugar de la intimidad, el lugar de la comunión, el lugar de la coinonía está abierto. Y usted puede acercarse a Dios en el nombre de Cristo Jesús y encontrar allí comunicación, comunión, amistad e intimidad con Dios. Y eso hará que Dios le confíe su poder. Ahora, si la comunión trae el fruto y la unción trae el poder, según la palabra de Dios, ¿qué cosa? Las dos cosas vienen del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo le ha dado prioridad a una de las dos cosas. ¿Qué es más importante en la vida de un creyente o de una creyente? ¿El fruto o el don? ¿Qué es más importante? Me va a permitir Raquel que la ponga como ejemplo, por ejemplo. ¿Qué es más importante que Raquel ore y los demonios se manifiesten y la gente sea liberada?
o que una hermana pueda estar con Raquel y sentirse cómoda y Raquel sea paciente, benigna, bondadosa, con gente nueva en la iglesia. ¿Qué es más importante? El fruto siempre es más importante, siempre es más importante. Y la palabra de Dios habla claramente que el fruto siempre tiene prioridad sobre el don. Adelante, hermana, y búscame el texto de 1 de Corintios. No, ese no. Adelante, el otro. El de 1 de Corintios 12. A ver. 12:31. Ahí lo tiene. Procurad, dice Pablo, los dones mejores. Este es el último versículo del capítulo 12. Está hablando del capítulo 12, 13 y 14. Ahí hay una enseñanza escondida. Capítulo 12 de 1 de Corintios está hablando de los dones del Espíritu. Milagro, fe, echar fuera demonio, palabras de sabiduría, profecía, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu, dones de poder. Capítulo 12, capítulo 14. Pero cuando termina el capítulo 12, en el verso 31, el apóstol Pablo dice: procurad pues todos esos dones de poder. Procurad cantar bajo la unción, predicar bajo la unción, echar fuera demonios, levantar a los enfermos, hacer todo eso, porque eso es bueno, procurarlo. Pero yo os muestro un camino que dice aún más excelente. ¿Sabe lo que continúa ahí? Comienza 1 de Corintios 13, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, es templado, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Yo no sé si usted está entendiendo lo que ha sucedido en 1 de Corintios 13. Mire, 1 de Corintios 12 está hablando de los dones. 1 de Corintios 14 está hablando de los dones. Es la misma conversación el 12 que el 14. Pero el 13 se mete en medio y habla del fruto. Lo que Pablo está diciendo, que los dones son excelentes, pero el amor es aún más excelente. Y que los dones un día dejarán de ser, y las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y no habrá que echar fuera demonios cuando el Señor venga, porque ya los demonios irán al infierno todos. Pero el amor permanecerá eternamente. Lo que está diciendo 1 de Corintios 13 es que el fruto tiene prioridad sobre el don. ¿Por qué ha hecho esto Dios en su palabra? ¿Y por qué predico esta noche esto aquí? Porque viene un poder y un mover de Dios impresionante. Pero nunca debemos de dejar en nuestra mira que todo eso que el Señor va a hacer, todo ese poder, todo lo que está pasando en Latinoamérica, o todo lo que está pasando en África, los grandes movimientos del Espíritu Santo, milagros que hay un montón, y que eso viene para España sí o sí. Va a haber un fuego impresionante que va a limpiar la península, se van a establecer miles y miles y miles de iglesias, va a haber un poder sobrenatural, porque lo están diciendo los profetas y es así, que viene un mover de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que todo eso es porque el Señor quiere hacer cada vez gente más parecida a Jesús, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y la Biblia está llena de casos de gente que fueron usados poderosamente por Dios, pero su carácter no estuvo al mismo nivel. Porque el fruto trae carácter, mientras que el don lo que desata es poder para hacer cosas. Dios desató un poder impresionante sobre Sansón. ¿Habéis leído la historia de Sansón? Pero ¿por qué
la vida de Sansón fue arruinada? ¿Y por qué ese hombre acabó esclavo de los filisteos y los filisteos le sacaron los ojos y murió allí burlándose los filisteos de ellos? Porque él descuidó, se movió tanto en la unción que descuidó su carácter y estuvo completamente sumergido en hacer cosas poderosas para Dios. Y hay que hacer cosas poderosas para Dios, pero lo más importante es que usted tenga una relación íntima aún más poderosa con Dios, cuando nadie le ve. Por eso cuando usted ve a un hombre o una mujer siendo usado por Dios, examínelo. Indague en su vida, verá como sí o sí es un hombre o una mujer de oración. ¿Por qué? Porque la comunión en secreto trae unción en público. Ahora, ¿qué más enseña la Biblia en cuanto a la prioridad que tiene el fruto sobre el don? Mire, Mateo 7, 22, 23. Mire lo importante que es y lo peligroso que es tener unción y no tener comunión. Hacer cosas de mucho poder para Dios, pero no tener el fruto del Espíritu, que es el carácter cristiano. Miren lo que dice. Muchos me dirán, fíjense qué fuerte, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted lee el texto que va paralelo con este, entenderá que eran hacedores de maldad, porque él le dice: porque yo estuve preso y no viniste a verme. Porque yo tuve hambre, porque yo tuve sed, porque yo fui forastero. O sea, le está hablando a creyentes que se dedicaban a echar fuera demonios y a hacer muchos milagros, pero no se portaban como cristianos, porque habían hecho énfasis en la unción y habían descuidado la comunión. Se habían enfrascado en los dones y habían olvidado el fruto. Y yo, hermano, soy un hombre que busca los dones de Dios. Yo soy un apasionado de los dones de Dios. Y yo busco para la iglesia que la iglesia tenga junto bajo la gloria y bajo la unción de Dios. Pero todo eso debe descansar con un carácter cristiano que agrade a Dios y que uno sea una buena persona en Cristo Jesús. A esa iglesia Dios le va a confiar su poder. Porque si nosotros aquí resucitamos muertos, pero no se nos puede soportar como personas, lo que va a suceder cuando lleguemos al cielo es que el Señor nos diga: apartado de mí. Porque la unción no determina si usted es o no es. Lo que determina realmente si usted es o no es el fruto. Y mire que la unción es necesaria. Yo no quiero que usted me malentienda. La unción es necesaria, porque los demonios, si hay algo que respeta, va a ser la unción. La unción es necesaria, pero es necesaria para atraer gente a la comunión y gente que cambie a una personalidad cristiana, desarrollando el fruto del Espíritu. Ese es el fin que persigue la unción. Por eso cuando Nico va a la cárcel, a él le acompaña la unción. ¿Pero sabe para qué? Para que gente que hay allí vengan al conocimiento de Cristo y sean transformados a la medida de la imagen de Cristo Jesús. Sea cambiado el carácter de esa persona. El fin de la unción es la comunión. ¿Me entendéis? Y si este hombre que está siendo usado por Dios descuidara, que no lo va a hacer, su comunión, su intimidad, su santidad y su testimonio, pues aunque Dios lo use, se puede encontrar esa sorpresa.
que yo sé que Él no lo va a hacer ni lo hace, o si lo hago yo. Si yo predico con poder, con unción, con gloria, pero después usted no se puede acercar a mí porque yo soy insoportable, ¿y eso para qué? Y yo no sé ser paciente, no puedo ser benigno, tolerante, amable. Soy un pincho que pincha. ¿Para qué quiere usted? Dirá, yo para qué quiero escucharlo predicar. Predicará muy bien, pero porque el fruto tiene prioridad sobre el don. Último versículo, adelante hermana. Mire, eso no es, hágase que su título, eso no es. A ver, Mateo 27, 22, 23. ¿Lo tiene ahí? Ese ya lo hemos leído, ¿no? Juan 13, 55. Juan 13, 55, Estefanía. Vale. Bien. El versículo que yo quiero leer dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Quién me sigue? En que os amáis los unos a los otros. O sea, ¿cuál es el distintivo entonces de la vida cristiana? Dice Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrarle al mundo que somos discípulos de Jesús? Según este versículo. ¿Porque echamos fuera demonios? ¿Porque profetizamos? ¿Porque cantamos bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos demostrarle nosotros al mundo que somos sus discípulos? Porque tenemos amor los unos con los otros. Resumiendo, hermano, todo lo dicho, la comunión es la base de la unción. La comunión produce fruto, la unción produce don. Y indudablemente en la Biblia el fruto tiene prioridad sobre el don. ¿Qué digo con esto? ¿Que no debemos de buscar los dones? No. Porque ahí dice la palabra: buscad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Sigamos buscando la unción, sigamos buscando los dones, sigamos buscando el fuego de Dios, sigamos buscando la gloria de Dios, sin dejar de mirar que lo que el Señor busca con todo eso es nuestra santidad, nuestro testimonio y nuestro carácter, que vaya cambiando al carácter de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios os bendiga, y este es el mensaje que Dios me ha dado para vosotros como medida preventiva para todo lo que se avecina para la iglesia. Adelante Tony, que va a terminar, va a hacer el informe.